Desde la ciudad de Cali, Colombia, para las naciones, la misión carismática al mundo presenta un mensaje de esperanza con los pastores Jorge y María Consuelo Villavicencio, quienes dirigen una iglesia multitudinaria de gran crecimiento en el suroccidente colombiano. Un mensaje de esperanza fluye desde el trono celestial, paz, sanidad, prosperidad y vida eterna. Cambio de corazón, liberación de todo mal. Ven, recibe de Dios Padre, Cristiano Festival, misión carismática al mundo, donde los milagros son realidad. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y con toda la disposición vamos a recibir el mensaje de la palabra de Dios que nos trae nuestro apóstol Jorge Villavicencio? El tema titulado El poder de los nombres de Dios, Jehová Saba, Jehová es mi guerrero. Vamos con mucha alegría y con fuerte aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios. Me llegó un chiste espiritual el otro día. Una señora venezolana de rodillas ante una imagen de Hugo Chávez y le estaba rezando y le decía: oh Chávez, cuando te fuiste hace 4 años dejaste un gran vacío. Tengo la nevera vacía, la alacena de medicina vacía, la barriga de mis hijos vacía. Y lo peor es ese presidente que dejaste, que tiene el cerebro vacío. Dice un poeta que los pueblos que sufren suelen reírse de sus propias tragedias para aminorar su sufrimiento. Debemos seguir orando por Venezuela. La situación está cada vez más terrible y hay que orar por un cambio de gobierno para que puedan salir adelante. Estamos todas las iglesias cristianas de Colombia orando por los hermanos de Venezuela. Hoy vamos a predicar sobre Jehová es mi guerrero. Dios tiene nombres. Dios tiene muchos tipos de nombres que va revelando a medida que la Biblia avanza. A medida que la Biblia va desenrollándose en los episodios, en las historias de la palabra divina, los nombres de Dios se van revelando. Y hoy vamos a hablar sobre este nombre que Dios le reveló a David, porque David 3 veces en 1 Samuel capítulo 17 proclama este nombre: Jehová es mi guerrero. Todo sucedió cuando abrimos la Biblia en 1 Samuel capítulo 17 versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 3 metros. Cuando nosotros pensamos en 3 metros, debemos imaginarnos un tablero de básquetbol. Esta era la altura de este gigante. Se ve y se analiza que pesaba unos 200 kilos. Se evalúa que este hombre tenía una lanza que parecía un árbol. Era como cargar un árbol, porque la punta de la lanza tenía 6 kilos. Solo la punta de la lanza. Eso significa que era un tanque humano. Casi los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial por los tanques. Los nazis inventaron el tanque. Y Erwin Rommel, famoso mariscal de campo de los alemanes, escribió un libro, El tanque ataca. Pues más o menos era lo mismo. Había un tanque humano llamado Goliat atacando al pueblo de Israel, vociferando. Salía en el campo de Ela este hombre gigantesco y arengaba a los judíos. Y por 40 días, tarde y mañana, 40 días, este gladiador pagano salía a aterrorizar,
salía a afectar al pueblo de Israel y el ejército se espantaba. El ejército de Dios, el ejército de los israelitas, se pegaban la estampida, se resguardaban en las trincheras temblando. ¿Qué es Goliat en esta época? Hay varias clases de Goliat. Está número uno, el Goliat personal. Nosotros tenemos un Goliat interno, que es la carne. La Biblia nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu lucha contra los deseos de la carne. Y estos se oponen. Todos tenemos esa lucha todos los días, a toda hora. Tendremos que estar matando, mortificando los deseos naturales de la carne. Todo cristiano tiene un Goliat interno, algo que a nosotros nos quiere inducir a desobedecer a Dios. Es un Goliat interno. Tenemos el Goliat personal, que es un gigante que controla nuestras emociones a nivel negativo. Si tú tienes una emoción negativa que te está controlando por mucho tiempo, es un Goliat. Tenemos el Goliat interno, el Goliat personal de la pobreza. La Biblia dice en el libro de Proverbios 6 que la pobreza es un gigante armado que nos ataca. Vendrá tu pobreza como un hombre armado. O sea que la pobreza es un Goliat. La enfermedad es un Goliat. Tenemos el Goliat social. El Goliat social, que son las guerras, las injusticias, las crisis energéticas, la corrupción en el gobierno, las hambrunas, niños muriendo en la Guajira, eso es un Goliat. Crímenes, es un Goliat. La inflación, la escasez, todos son Goliat sociales. Es una ciudad cada vez más insegura, esta Cali. Ya da temor caminar por las ciertas calles, porque ahí está Goliat, con la inseguridad, con los atracos, con los robos. Hay mucho Goliat. Pero entonces, hay una buena noticia. Puede que haya un Goliat, puede que haya un gran problema, era un problema de 3 metros, pero la buena noticia que para cada problema Dios tiene un nombre, y para desbaratar ese Goliat Dios ha revelado en su palabra un nombre: Jehová Saba. Jehová es mi guerrero, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos van a invocar el nombre de Jehová Saba, el nombre de Jehová de los ejércitos? Hay una mala noticia, hay un Goliat, pero hay una buena noticia, hay un nombre. Dios tiene un nombre, Dios ha revelado su nombre. Amén. Entonces David es el único que se enfrenta contra este gigante, porque un día el papá le dice a David: hijo, toma estos panes, estos quesos, y ve a visitar a tus hermanos que son soldados del ejército. Tus hermanos mayores están en el ejército, ve y entrégales esta comida. Y David, que era pastor de ovejas, deja en manos de otra persona las ovejas y lleva esos alimentos, y cuando entra al lugar de la batalla, al escenario, al teatro de la situación, se encuentra con ese vociferante gigante. 40 días por 2 veces al día, atacando, vociferando, amenazando. Y el único que no se aterra, el único que no es presa del pavor, el único que no es presa del terror es David. Y más bien comienza David a caminar en medio del ejército derrotado y a preguntar y decir: ¿qué darán al hombre que se le enfrente al gigante? Porque el rey había colgado en la página web de esa época, en el Facebook, había colgado un letrero:
aquel que derrote a Goliat le será dado 3 recompensas. Número 1, muchas riquezas. Número 2, exención de impuestos de por vida. Y número 3, le dará a su hija, la preciosa princesa Merab, como mujer. Y cuando David leyó ese letrero, dijo: ¡wow! O sea, encontramos aquí el número 1, la motivación del guerrero. Para tener una victoria contra Goliat tenemos que tener motivación. Y David era un patriota, pero paralelo al patriotismo, él se motivó por la recompensa. Se iba a casar con la princesa, le iban a dar dinero, capital para un negocio, le iban a dar exención de impuestos. Entonces no hay nada malo en ser personas que anhelan la recompensa. No es pecado el tener un anhelo de ser recompensado. La recompensa. Y la Biblia habla de recompensas. Si uno estudia la Sagrada Biblia, sobre todo los evangelios, uno encuentra muchas promesas de recompensas. Dice: tendrás su recompensa. Cristo dice: tendrás tu recompensa. Y habla de recompensas, habla de tierras, habla de hermanos, hermanas, habla de recompensa, no solamente en el cielo. Porque no solamente podemos pensar de recompensas celestiales, tenemos que recibir y pensar en recompensas aquí en la tierra. ¿Cuántos se motivan de derrotar a Goliat? ¿Cuántos quieren ser recompensados? Por ejemplo, Mateo 10 habla de recompensas. Las recompensas. Entonces encontramos que hubo un primer punto, y es la motivación por la recompensa. Número 2, punto número 2, encontramos las palabras de fe del guerrero. Número 2, no solamente se motivó por la recompensa, sino que en medio de esa consternación, en medio de ese ambiente pesado, de ese ambiente negativo, donde todo el mundo se escondía, todo el mundo estaba temblando de terror, él dijo: ¿quién es este incircunciso? 1 Samuel 17:26. Entonces habló, diga, habló. Diga, tengo que hablar, pero no hablar pesimismos, no hablar negativismos, no hablar palabras contrarias. Dice que habló. El único que habló fe fue David. Entonces habló David a los que estaban con él diciendo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Yo voy a vencerlo porque quiero mi recompensa. Quiero mi recompensa. Y dice que habló al pueblo, habló a los soldados, y encontramos que invocó el nombre Jehová Saba. Jehová es mi guerrero. Si usted o algún familiar suyo está pasando por una situación difícil y desea recibir apoyo espiritual, consejería o desea que oremos por usted, llámenos en este momento a nuestra línea directa 524-4403, 524-4403, que con gusto lo atenderemos. Y David entró a la tienda de campaña del rey Saúl y le dijo las mismas palabras: voy a derrotar a Goliat. Y aquí vemos dos fuerzas: la fuerza de lo positivo, la fuerza de la fe en David, y la fuerza del negativismo, la fuerza de las palabras contrarias en Saúl, que le dice: tú no podrás vencerlo. Porque ese Goliat es un hombre guerrero desde su juventud y tú apenas eres un muchacho, no podrás vencerlo. Y es lo que a ti te están hablando siempre, y es lo que a mí me están diciendo siempre: tú no vas a poder, estás acabado, no hay para ti esperanza,
Tus Goliat son demasiado grandes. Tú estás aplastado, estás acabado. Es lo que el diablo quisiera que oigamos. Pero hay otra fe, hay otra fuerza. Es la fuerza de la fe, es la fuerza de las palabras. Porque, queridos hermanos, la fe no es algo etéreo. La fe no es algo mágico. La fe es algo que tú hablas, es algo que tú prorrumpes, es algo que tú proclamas, es algo que tú dices: yo voy a derrotar a mi Goliat porque el Señor de los ejércitos está conmigo, y voy a tumbarle porque nadie puede pararse ante los ejércitos del Dios Todopoderoso. No era ese ejército, era aquel ejército. Y se lo proclamó al gigante. Muy difícil ser positivo cuando hay Goliats. Todo el mundo puede ser positivo cuando todo va bien. Es lo más fácil de ser lleno de fe y hablar bendiciones cuando todo está bien. Pero cuando todo anda mal, ahí es la prueba. En ese escenario todo andaba mal. En ese escenario todo era negativo, un gigante vociferante. Era muy difícil tener fe. Es muy difícil tener fe en circunstancias negativas. Pero es lo que tenemos que aprender. No es fácil, esta lección no es fácil. Yo sigo aprendiendo a tratar de ser positivo en medio de situaciones negativas. Pero también esto nos lleva al tercer punto. La visión del guerrero. Diga conmigo, la visión. Diga, la visión del guerrero. Todos los integrantes de Israel miraban al Goliat así. ¡Uy, no! ¡Qué grandote! ¡No! Goliat lo miraba así. Le miró esa parte y dijo: no está circuncidado. No sé si lo entendieron. No está circuncidado. Cuando los judíos llevaban a un bebé a circuncidarlo, le cortaban la parte del prepucio del órgano masculino. Y había algo de dolor y había sangre, pero con ese pacto, con ese derramamiento de sangre de la parte genital masculina, ese niño entraba en pacto con Dios. Dios se comprometía a protegerlo. Dios se comprometía a preservar a todo el pueblo de Israel, porque estaban bajo el pacto de la circuncisión. La circuncisión con sangre era el pacto de protección, donde el pueblo israelita entraba bajo la cobertura de Dios. La cobertura es como una sombrilla, no evita la lluvia, pero te protege de la lluvia. Así es la cobertura de Dios, y nosotros estamos bajo el pacto de Jesucristo, porque Cristo dijo: es el nuevo pacto de mi sangre, sangre que por vosotros se derramada. Y cuando entramos en pacto con Cristo, a nosotros no tenemos que derramar ya sangre, sino ser circuncidados en el corazón, en el prepucio del corazón. Y cuando nos arrepentimos y recibimos a Jesús y bebemos su sangre, entramos en pacto con Él. Dios se hace un pacto con nosotros y nos dice: están bajo mi protección, no pueden ser vencidos, no pueden ser derrotados. Tú estás bajo la protección del Todopoderoso. Todo el mundo lo miraba así. David le miró y dijo: no está circuncidado, no lo han llevado al doctor todavía. Pero digo, está incircunciso. Pero digo, está incircunciso. Tenía otra visión. Además, David tenía una visión muy grande, porque él sabía que ese gigante no era tan grande, que había otro gigante detrás de él, y el cual se llama el poderoso gigante. Dios llama al Padre Celestial nuestro poderoso gigante. El gigante verdadero se llama Jehová de los ejércitos. El verdadero gigante se llama Jehová de los ejércitos. Y nadie veía al poderoso gigante. Todo el mundo estaba embebido, todo el mundo estaba sojuzgado, todo el mundo estaba oprimido y saturado de ese gigantico de 3 metros.
la visión del gigante. No está circuncidado, no está bajo protección. Yo estoy bajo protección, tú estás bajo protección. Todo depende de lo que veas. Si tú ves cuán grande es tu problema, te estás enfocando mal. Pero si tú ves y te concentras cuán grande es tu Dios, estás bien enfocado y tu final será la victoria. Saber que hay un poder más grande que Goliat cambia totalmente la perspectiva de la vida. Y esto nos lleva al último punto, al armamento del guerrero. Número 1, la motivación del guerrero. Número 2, la fe del guerrero. Número 3, la visión del guerrero. Y número 4, las armas del guerrero. Las armas. Porque le dice Saúl, tú no vas a poder vencerlo. Ese es un gigante profesional de guerra. Tú eres un pastorcito de ovejas. Y David le dice, tu siervo derrotará ese gigante, porque yo es verdad soy pastor, y en mi trabajo pastoril muchas ocasiones he tenido que derrotar a leones, a osos que se atrevieron a invadir la recua donde yo estaba pastoreando, y mucha bestia salvaje se atrevió a coger con su jeta o con sus fauces a una de estas ovejas, y yo fui y lo perseguí, le di duro con mi cayado hasta que soltara la presa y le arrancaba la oveja y lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como ese oso, será como ese tigre, ese león. No te preocupes. Entonces toma mi armadura. Y David se colocó esa armadura tan pesada de metal y trató de caminar y no pudo. Esto no es para mí, rey Saúl. No puedo ni caminar. Y quitó David de sí todas esas armaduras y se fue al río que estaba en medio del campo de batalla, y eligió 5 rocas, 5 piedras, y se las metió a su morral. Y luego vino el momento después del armamento y cogió una honda. Y después de esas armas sencillas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuántos saben la palabra de Él? Las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y David cogió esas armas y se enfrentó contra Goliat, y vino el momento de la verdad. Se suscitó la hora crítica, y el gigante se vino haciendo trampa, porque él había dicho, yo contra ti, mentiroso. Se llevó otro, el escudero, un Goliatcito más chiquitico, tramposo. ¿Acaso no era 1 contra 1? Y él se llevó otro delante de él para estorbar. Estaba jugando de estorbo central, molestando ahí la batalla. Y se vino la pelea, y comenzó Goliat a decir, ¿soy yo acaso perro para que vengas con palos, muchachito? Y lo menosprecia. Pero en este momento, escuche bien, oiga esto, en este momento Goliat cae en el peor error, comete el peor error de su vida. Comienza a invocar sus dioses. Empieza a decir, David, te venceré, te acabaré y te maldigo por mis dioses. Hasta ese momento la batalla era entre David y Goliat, pero el momento muy crítico que Goliat empieza a meter a la batalla a sus dioses. Esa batalla deja de ser una batalla entre David y Goliat. Esa batalla deja de ser una pelea entre Israel y los filisteos. Esa batalla se convierte en una batalla entre los dioses falsos y Jehová de los ejércitos. Y la buena noticia es que Jehová nunca ha perdido una batalla. ¡Aleluya! Más fuerte ese aplauso
a Jehová de los ejércitos. Ya era una batalla diferente, otro nivel. Ya desde el cielo Dios se paró y dijo, ¿cómo así? ¿Qué otro Dios contra mí? Si fuera de mí no hay otro Dios. No hay otro fuera de mí. ¿Cómo que están invocando otros dioses? Y Goliat se vino con sus dioses, respaldado por sus dioses. Y David se vino con su Dios verdadero. Es muy peligroso desafiar a Dios. ¿Por qué Japón recibió 2 bombas atómicas? ¿Por qué? ¿Por qué le mandaron 2 bombas atómicas? Porque Hirohito, el emperador, dijo: esta batalla no es entre América y Japón, es entre Jehová y nuestro Dios Amateras. El momento que Hirohito en la Segunda Guerra Mundial metió a su Dios a la guerra mundial, le cayeron 2 bombas atómicas. Porque nadie puede desafiar a Dios y quedar impune. Y David le responde: tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Saba, el Señor de los ejércitos. Jehová es mi guerrero, el Dios de Israel, que tú has desafiado. Yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré tu carne a las aves del cielo. Y le lanzó. Cayó el hombre, cuán largo era, y David corrió y le quitó la espada, le cortó la cabeza, y así chorreando la llevó al museo de Jerusalén, la dejó allí para que observaran el poder de Jehová de los ejércitos, y cogió la espada y la guardó en su tienda como un recordatorio cuando había más peleas. Porque quiero decirle algo, David tuvo otras 4. ¿Por qué cargó 4 adicionales proyectiles? ¿Por qué? Porque él sabía que Goliat tenía 4 hermanos y él estaba preparado para dar cuenta de otros gigantes, y cogió la espada y la guardó en su tienda para recordatorio, para estímulo de nuevas peleas. Porque tengo una noticia para ti: si matas a un Goliat, hay otro esperando en la otra esquina. ¿Por qué se desalienta? Hay otro que hay que acabar. Por eso tenía más piedras. Pero ánimo, que Jehová de los ejércitos siempre nos va a dar la victoria, sea uno, sea otro. Si usted o algún familiar suyo está pasando por una situación difícil y desea recibir apoyo espiritual, consejería, o desea que oremos por usted, llámenos en este momento a nuestra línea directa 524-4403, 524-4403, que con gusto lo atenderemos. Estuvieron con ustedes los pastores Jorge y María Consuelo Villavicencio, exponiendo un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza. Con palabras de aliento y ánimo para fortalecer su corazón y encaminarle a un futuro próspero a través de la aplicación de los principios expresados en este espacio. Los pastores Villavicencio le invitan personalmente a participar de las reuniones de milagros que se celebran en la Megacarpa del Milagro, ubicado en el barrio Mayapán, calle Octava 8210, enseguida de los almacenes La 14 de Paso Ancho. Los sábados a las 5:30 de la tarde y 7:45 de la noche, y los domingos a las 9 de la mañana.